He publicado esto un par de veces a lo largo de los años, pero siempre me bajan los votos. Sé lo ridículo que suena, pero les juro por Dios que esto es lo que viví, y recuerden que esto viene desde la perspectiva de una niña de 8 a 10 años. En la primaria, esta niña, a mí, compró un pony de juguete en la feria del libro. Mis amigas, Sadia y Alice, y yo siempre la molestábamos preguntándole si podíamos tenerlo, pero claro, siempre se negaba. Pasaron unos meses y todas más o menos aceptamos la derrota y nos olvidamos del juguete. De la nada, a mí se lo regaló a Sadia sin ninguna explicación. Pero a los pocos días, Sadia le contó a Alice y a mí que el juguete estaba poseído. Sadia dijo que el juguete se daba vuelta y la miraba. Una noche, había alineado todos sus ponis de juguete en su cómoda, del lado opuesto a la puerta, mirando hacia la pared. Salió de su cuarto y, apenas pasó por el marco de la puerta, se dio cuenta de que se había olvidado algo, se dio la vuelta, y todos estaban mirándola. Alice y yo en silencio estuvimos de acuerdo en el que Sadia estaba mintiendo, pero le seguimos la corriente, haciéndole preguntas. Le pregunté si podía tenerlo una noche para verlo por mí misma, y Sadia aceptó. Lo trajo a la escuela y yo lo llevé a casa. Cuando llegué a casa, se lo conté a mi hermano, bromeamos sobre que estaba poseído cuando lo puse sobre una mesa y se cayó. Él era la única otra persona en la casa que sabía del juguete. Hice mi propio experimento en el baño. Agarré algunos ponis de juguete míos y los puse todos en un estante. Uno mirando hacia la puerta, otro hacia la ducha, otro hacia el lavabo, y el pony mirando hacia la pared detrás del estante. Me quedé observando desde el inodoro. Estuve ahí quizás 5 o 15 minutos y no pasó nada. Decidí que era falso, decidí usar el baño y seguir con mi noche. Apenas pasé por el marco de la puerta, me di cuenta de que me había olvidado de lavarme las manos. Cuando me di la vuelta, todos estaban mirándome, excepto uno que era particularmente difícil de levantar, se había caído sin hacer ruido y en cuestión de segundos. Tengan en cuenta que yo era la única persona en el baño, y lo acababa de usar. E incluso si de alguna manera hubiera alguien en el baño, todo esto pasó en cuestión de segundos, todos habrían tenido que moverse al mismo tiempo. Lloré. Corrí donde mi mamá y le expliqué lo que pasó. Ella es una mujer supersticiosa, se enojó mucho. Trajiste algo así a casa sin decírmelo. Lo metió en un tupperware con sal y lo tiró a la basura. Volví a la escuela y le conté a Sadia lo que pasó. Le pregunté si tenía alguna idea de por qué estaba poseído. Ella dijo que poco antes de que Amy se lo regalara, tuvieron una pijamada y querían invocar demonios. Ella dijo textualmente que pusieron libros juntos y dijeron un canto antiguo que encontraron en internet. No explicó más qué significaba eso y no recordaba el canto ni el sitio web. Ella creía que cualquier ritual que encontraron e hicieron hizo que el juguete estuviera poseído, o al menos esa era su única explicación. Ya les conté esta historia antes. Mi hermana tenía un Garfield de juguete que guardaba en su cuarto. Una noche, cuando tendría como mucho 6 o 7 años, todos estábamos durmiendo en la habitación de mis papás antes de que mi papá se levantara temprano para ir a recoger fruta del árbol frutal que estaba en la parte de la selva que salía de nuestro jardín. Me desperté a la misma hora y él me llevó con él. Después, volvimos al cuarto de mi hermana a dormir porque no queríamos despertar a mi mamá y a mi hermana. Mientras intentaba volver a dormirme, vi que el Garfield de mi hermana empezó a moverse de repente. Ahora, debo explicar que era un juguete de peluche sin ningún mecanismo que le permitiera moverse, así que no podía ser movido por el viento o un ventilador. Además, estaba en el estante de arriba y debería haber estado lejos de cualquier corriente de aire. En cuanto al ventilador, estaba prendido, pero ninguno de los otros juguetes de peluche del mismo tamaño o más pesados se movía. Además, sus movimientos parecían demasiado calculados como para ser influenciados por un ventilador o el viento, parecían deliberados, metódicos, casi humanos. Sentí que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Me quedé petrificado. Estaba demasiado asustado, o no podía encontrar las palabras para decírselo a mi padre, así que simplemente me acurruqué junto a él y finalmente me quedé dormido. No se lo conté hasta años después, mi hermana todavía no lo sabe. Aunque sentí un poco de mala vibra del juguete al día siguiente, que podría haber sido solo mi imaginación después de lo que lo había visto hacer la noche anterior, nunca más hizo algo así en mi presencia. Pero sé lo que vi, y me dio mucho miedo en ese entonces, y ahora, si le doy muchas vueltas, me inclino a creer que fue un espíritu travieso que nos siguió de vuelta del jardín y decidió divertirse un poco con ese juguete por una noche. Pero quién sabe. Posté esto en otra cuenta. El año pasado, mi familia y yo vivíamos en una casa adosada y teníamos una pareja de vecinos que vivían con la mamá de uno de los dos. Peleaban constantemente y, desafortunadamente, a veces se ponían violentos. Tuvimos que llamar a la policía varias veces por el marido. Bueno,
Ellos planeaban mudarse y sus dos hijas le agarraron cariño a mi hija, y decidieron regalarle una de sus muñecas. Era una muñeca vieja, rubia, estilo Barbie. Poco después de que mi esposa la subiera y la guardara, estábamos todos en la sala, incluido nuestro gato, y escuchamos golpes y ruidos fuertes que venían de la habitación de nuestra hija. Yo estaba trabajando desde casa en mi turno, así que mi esposa fue a ver y no encontró nada fuera de lugar. Nada parecía haberse caído realmente. Nadie estaba en los closets, habitaciones o el baño. Nos pareció increíblemente raro, pero no le dimos mucha importancia. Los ruidos fuertes volvieron a ocurrir más tarde, y de nuevo, no había nadie. Más tarde esa noche, mi esposa estaba con nuestro bebé arriba en nuestra cama cuando empezó a oír sollozos y sonidos como de un bebé llorando que venían de la habitación de nuestra hija. Nuestro gato se quedó en el pasillo mirando fijamente la habitación, con las orejas paradas. Mi esposa se levantó, me contó la situación, agarró la muñeca y la tiró al contenedor de basura afuera. Nunca más tuvimos ningún problema en esa habitación durante el resto de nuestra estadía allí. Bueno, tenía como 6 años. Era principios de los 90. Mi papá trabajaba de noche. Vivíamos en el este de San Diego, cerca de un cañón. Ya me daba miedo saber que mi papá no estaba en casa, y cuando escuchaba a los coyotes aullar, me ponía mal, aunque estaba acostumbrada a oírlos. Fui a la habitación de mis padres y mi mamá me dejó meterme en la cama para dormir. Tenía una muñeca que venía con un andador a control remoto. El control tenía botones para hacerla mover para adelante y para atrás, y para hacerla reír. Si buscas muñeca Hasbro con andador la vas a encontrar. Mi muñeca estaba en mi habitación, al lado, y la escuchamos reír. Siguió pasando. No sé cuánto tiempo o cuántas veces, porque era chica, pero recuerdo que le estaba dando mucho miedo a mi mamá, así que fue a buscarla y la guardó arriba de un estante en mi armario, y cerró las puertas plegables. La muñeca empezó a moverse para adelante y para atrás en el estante, golpeando la puerta, y la podíamos oír. Para ese momento recuerdo que tenía miedo y mi mamá trataba de mantenerse tranquila. Ella fue y le sacó las pilas al control remoto y al andador, pensando que era algún tipo de falla, pero la maldita muñeca seguía riendo. Finalmente se levantó y llevó la muñeca, el andador y el control remoto a la basura fuera y nunca más la volví a ver. Le contó a mi papá a la mañana siguiente porque a ella también le había dado mucho miedo. Ella todavía cuenta esta historia. Pasaron un montón de cosas raras en esa casa, esto fue solo una. 2931 Rosedale Court. Ojalá pudiera volver a caminar por esa casa. Ay, sí, recuerdo cuando era chico, tuve varias experiencias con juguetes electrónicos o que se movían solos, aunque estuvieran apagados y nadie estuviera cerca. En particular, tenía este rompecabezas magnético con figuras de animales y cada figura hacía el sonido del animal cuando ponías las piezas sobre la cosita de imán. Esa cosa amaba activarse al azar, asustaba a todos en la casa, jaja. Pensé que quizás era un sensor de luz o algo así porque cada vez que apagaba las luces se escuchaba a uno de los animales, pero todas las piezas estaban en su lugar y pasó más de una vez durante el día, que yo recuerde. Ese no fue el único juguete que me asustó, muchas cosas se activaban solas en esa casa, pero ese es el que más recuerdo. Y dijiste muñeca o juguete de miedo, pero me pasaron otras cosas. Una vez vi el fantasma de una niña pequeña en mi cuarto cuando todos estaban durmiendo la siesta y yo estaba jugando solo. Me di la vuelta y frente a mí había una niña pequeña con un camisón blanco sentada con las piernas cruzadas, la cabeza inclinada y sosteniendo un oso de peluche. Tenía el pelo oscuro y solo la vi medio segundo y se fue, dejándome totalmente aterrorizado y muy curioso. No recuerdo esto, pero mi familia dice que en esa casa el perro se sentaba mirando la pared, mirando hacia arriba y moviendo la cola como si estuviera saludando a alguien. Eso es todo lo que recuerdo específicamente, pero esa casa probablemente estaba embrujada, pasaron muchas cosas raras ahí.